Es hora de hablar del anuncio oficial de Grand Theft Auto 6. Si ya llevas esperando GTA 6 mucho tiempo tanto como yo, seguramente quieres saber qué tantas posibilidades existen para que el anuncio de este próximo GTA suceda este mismo año. Y es por este motivo que en este video te contaré la mejor teoría que he elaborado sobre predecir la fecha de anuncio de este próximo juego. No el día exacto, pero sí una fecha muy tentativa y aproximada, porque sé que ya ha pasado mucho tiempo y todos queremos que el juego salga ya. Y es por eso que he tenido que ser muy cuidadoso para escoger la información que verás a continuación, así que si no quieres perderte de ningún detalle importante, te invito a que te quedes hasta el final del video. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Antes de comenzar con toda la información que he preparado para ti, te repito nuevamente que esto es una teoría, no es nada absoluto ni está confirmado por Rockstar, así que tómate este video como lo que es, una simple teoría. Aunque durante el video también estaremos incluyendo ciertas cosas oficiales para que todo cobre mucho más sentido y por cierto, también tengo que mencionar que esta información la he trabajado conjuntamente con un seguidor del canal y te dejaré su perfil ahora mismo en pantalla en forma de agradecimiento. Entre ambos pudimos realizar todo esto que estás a punto de ver. ¿Estás listo? Pues comenzamos. Hace unas cuantas semanas atrás estaba en mi dormitorio pensando sobre el siguiente Grand Theft Auto y de repente hubieron ciertas cosas que se me hicieron muy curiosas y que tenían mucho sentido para mí cuando las analicé, hasta el punto que me motivaron para hacer este video. Para que puedas entenderlo, es necesario primero comentar lo secreta y minuciosa que es Rockstar Games al momento de compartir información sobre sus próximos juegos. Como muchos sabrán, podemos decir que son una de las desarrolladoras más silenciosas y secretas del mundo, por lo cual obtener información de algún tipo es casi imposible o lo más cercano imposible que te puedas imaginar. Así que comencemos por ahí porque aquí comienza lo realmente importante. Pero antes de ir con la gran teoría que he preparado para ti en este video, primero vamos a comentar algunas pistas que he elaborado sobre por qué GTA 6 debería anunciarse en el mes de octubre de este año, así que vamos con ello. Pista número 1. Informe. Para ello debemos hablar de la siguiente noticia que salió a inicios de 2022, específicamente en el mes de enero. La noticia decía de la siguiente manera: GTA 6 en 2 años, las previsiones de Take-Two levantan sospechas en los analistas. La editora planea un crecimiento importante en el año fiscal 2024, algo que solo se podría conseguir con el proyecto de Rockstar. Esto que te acabo de leer no es ningún tipo de suposición, no es ninguna teoría ni algo inventado, es totalmente oficial. Lo hizo de manera pública Take-Two Interactive, la dueña de Rockstar, y es que a principios de año lanzaron un informe donde ellos decían que para el año 2024, que es la fecha donde termina su año fiscal, esperan crecer significativamente con ganancias que rodean el 14% o lo que equivale a alrededor de 9.000 millones de dólares. Pero ¿por qué esto es importante? Pues es importante porque debemos recordar que Rockstar siempre suele anunciar al menos 2 años antes el juego que va a sacar antes que finalmente salga a la venta, y con estas previsiones económicas tan altas de Take-Two, lo único que podría generar tanto dinero es la salida de un nuevo Grand Theft Auto. Así que tiene mucho sentido que anuncie GTA 6 para octubre de 2022 y salga para el año 2024, ya que así podrían cumplirse las estimaciones para que genere tanto dinero como ellos esperan. Además que con GTA 5 pasó exactamente lo mismo, ya que Take-Two había compartido en su momento sus objetivos fiscales que iban desde 2012 hasta el año 2013, que fue cuando finalmente el juego salió. Así que por esto ya existe un precedente que refuerza esta teoría. Pista número 2. Aniversarios. Los aniversarios son fechas que se festejan cuando se cumplen cierto tiempo de haber salido un videojuego, y Rockstar sin duda le presta mucha atención a estas fechas. ¿Y por qué estoy tan seguro de ello? Pues muy fácil. El mes donde se cumplió 20 años del aniversario de Grand Theft Auto 3 fue en octubre del año pasado, y precisamente ahí se anunció la GTA Trilogy Definitive Edition. Y pues ahora en octubre de 2022, ¿a que no te imaginas que otro aniversario viene en camino? Pues el aniversario número 20 de Grand Theft Auto Vice City. Y si recordamos las palabras de Jason, que pertenece a Bloomberg, dijo que GTA 6 sería ambientado nuevamente en una Miami ficticia, es decir, el regreso a Vice City que tanto se habla, sin mencionar que en la última gran filtración de Rockstar Games donde los hackearon, se vio que también estaba ambientado en esta localización, por lo cual ya podríamos considerarlo como algo totalmente oficial, y si existe alguna fecha adecuada para hacer este anuncio, es sin duda en el mes de octubre por el festejo de este aniversario que viene en camino. Pista número 3. Easter egg.
Para esta pista necesitamos recordar a un easter egg que tuvimos en Max Payne 3, y ya hablé de esto en un video anterior, pero también lo volveré a mencionar en este video. Este juego salió en el año 2012, un año antes que Grand Theft Auto 5. Sin duda ya muchos de ustedes habrán visto este cartel del juego, y para los que no, pues se los explico rápidamente. Este es un cartel o un póster donde se ven fechas de cuándo tocará una banda del juego, pero lo realmente interesante es que muchas de estas fechas tienen relación directa con anuncios o fechas importantes de juegos de Rockstar. Sin ir más lejos, Rockstar en su tienda también tiene una camiseta con todas estas fechas que te estoy mostrando, así que con esto puedes darte una idea de que es algo totalmente legítimo, pero aún así te dejaré el link en la descripción para que tú mismo visites la store de Rockstar y veas que la camiseta tiene las fechas tal cual como te las estoy mostrando ahora mismo. Pero bien, si comenzamos a relacionar las fechas, tenemos que la primera haría referencia a la cancelación del proyecto de Bully 2, otro juego muy popular que se sabía que estaba siendo desarrollado y terminó siendo cancelado, o al menos es una fecha muy tentativa y cuadra muy bien con las fechas en las que los portales de noticias reportaron su cancelación definitiva. Pasamos con la siguiente fecha, que haría referencia a la salida de Grand Theft Auto 4, el 29 de abril del año 2008. La siguiente haría referencia a la salida de Red Dead Redemption 1, el 18 de mayo. Vamos a continuación con la cuarta, que hace referencia a la salida de GTA 5, el 17 de septiembre. Pasamos con la siguiente, la quinta hace referencia a la salida de Red Dead Redemption 2 el 26 de octubre. Y nos queda la última, una fecha que dice el 10 del 29 y que casualmente dice Vice City. Tomando en cuenta que todas las fechas anteriores son realmente muy fiables, a excepción de la primera queda un poco en duda, que es la de Bully 2, pues esta fecha haría referencia a Grand Theft Auto 6, la cual podría indicar dos cosas. La primera es que el juego saldría el 29 de octubre del año 2024, o la segunda alternativa es que el tan esperado tráiler llegaría el 29 de octubre de este próximo mes, o podría significar ambas cosas, quién sabe. Dime tú qué es lo que piensas. Pista número 4, despedida. Otra nueva pista que levanta mucho las sospechas es que hace pocas semanas atrás Rockstar Games subió un artículo a su página web dando las gracias a todas las personas que han trabajado en GTA V y en GTA Online, lo cual podemos tomarlo como una buena despedida para este videojuego. Y pues aquí me gustaría preguntarte lo siguiente: ¿por qué este artículo casualmente dando las gracias a todas las personas que trabajaron en GTA V no salió por ejemplo en el año 2018 o en el año 2020? ¿Por qué justamente lo hacen en este año 2022, a poco tiempo de llegar a octubre, donde efectivamente se sospecha que viene este gran anuncio? Pues eso es lo realmente interesante. Pista número 5, carteles. Existen dos carteles muy curiosos que también se pueden relacionar con Grand Theft Auto 6. No vamos a dar por hecho que es así, pero tampoco los podemos descartar. El primero es este que se encuentra en GTA V con el nombre de Vice, el cual sin duda es muy curioso porque podemos ver que se trataría de una obra de teatro o de un musical, para ser más precisos, que tiene unas luces de fondo como patrullas de policía, rodeadas de un faro en la parte superior que parece ser un helicóptero que los ilumina, pero lo más impactante es ver a dos personas, un chico y una chica, los cuales los podemos asociar directamente con la mega filtración, donde ya sabemos que habrá un hombre y una mujer. También vemos una fecha que va desde agosto 14 hasta octubre 20. Lo que llama más mi atención es que nuevamente vemos a octubre aparecer en este cartel, lo cual podría indicar un posible tráiler para ese día exacto. Si pasamos ahora con la segunda imagen que tengo preparada, es de este cartel que fue obtenido en la remasterización de la GTA Trilogy. Este es el original y este es el nuevo entre comillas que salió el año pasado. En la primera imagen podemos ver un avión recién despegando que nos dice nos vemos en Miami, y la segunda casualmente cuando fue remasterizado, ahí podemos ver un avión que parece estar llegando a su destino por las palmeras que existen de fondo, rodeada de letras que nos dicen nos vemos pronto. Esto sin duda es algo muy curioso, porque podría significar que por fin después de tanto tiempo Rockstar estaría preparando algo, porque dice que algo está cerca y viene en camino. O dime qué es lo que tú piensas. ¿Crees que esto no es ningún tipo de easter egg y simplemente no tiene ningún tipo de relación directa con eso? Pero bien, ahora sí pasemos con la gran teoría que he elaborado sobre el siguiente anuncio del Grand Theft Auto 6. Déjame te invito a que te suscribas ahora mismo para que no te pierdas de ningún detalle importante sobre este gran proyecto de Rockstar. Para entender esta teoría tenemos que remontarnos al año 2021, un año muy curioso para Rockstar porque fue un año cuando se anunció la GTA Trilogy Definitive Edition, estas remasterizaciones de los juegos clásicos de GTA. Exactamente 2 meses antes de la salida del tráiler oficial del anuncio de esta trilogía, salió un artículo muy polémico por la fuente Kotaku, un artículo de muchísima información que hablaba sobre estas remasterizaciones, donde prácticamente decían
sabían de todo, las plataformas, cómo serían, el motor gráfico que usaron y muchas cosas más. Lo curioso de esta gran filtración, entre comillas, es que salió 2 meses antes y con una cantidad de información abrumadora. Y pues tal como te dije al principio del video, se vuelve muy curioso porque de Rockstar es casi imposible extraer algo de información oficial, por lo cual ahí había algo que se me hacía raro y que no encajaba. Aunque todo cobró mucho más sentido después cuando efectivamente salió el tráiler y todo lo que decía ese artículo era verdad, se cumplió perfectamente. Así que mi teoría comienza por entender que Rockstar Games ha estado detrás de todo esto. Ellos han sido las mismas personas que han estado dando la información a portales de noticias con mucha reputación, porque al hacerlo, eso sería parte de su estrategia de marketing. Ellos saben perfectamente que si le dan esa información a portales tan reconocidos como Kotaku, el resto de la prensa internacional lo tomará como algo fiable y verídico para también hablar de ello. De esta forma la noticia se expandiría muchísimo más rápido y lo más curioso es que efectivamente sucedió de esa manera. Pero aquí te va otro dato curioso. Ese artículo de Kotaku salió 2 meses antes de la salida del tráiler oficial de la GTA Trilogy, tiempo suficiente para que la prensa internacional y las personas lo comenten, para que se vuelva noticia, para que se vuelva tendencia. Entonces personalmente considero que esa fue su campaña de marketing con la GTA Trilogy. Eso hace aumentar mis sospechas que es la misma Rockstar quien dio esa información a propósito en esas fechas muy particulares, porque no tendría sentido sacar esta información antes, ya que de lo contrario la gente lo olvidaría más rápido, dejaría de ser noticia, y créeme que no es lo mismo sacar este artículo muchos meses antes porque la gente se olvidaría rápidamente de ello, a sacarlo justamente 2 meses antes del tráiler oficial. Entonces con esto queda planteado el primer punto de mi teoría, que Rockstar ha sido la misma encargada de entregar toda esta información a propósito con fines de marketing para que la gente hable de ello. Pero pasemos ahora con lo que nos interesa a todos nosotros. Grand Theft Auto 6, ¿qué hay de ese videojuego? ¿Cuándo se anunciará? Pues aquí comienza lo interesante. Aquí se vuelve a repetir de alguna forma el mismo patrón. Nunca había existido información de GTA 6 que se tomara como algo oficial. Solo habían rumores y teorías elaboradas por fanáticos. Hasta que, en este año 2022, a finales de julio para ser más precisos, salió nuevamente un artículo con muchísima información, tal como sucedió el año pasado con la GTA Trilogy, pero en esta ocasión perteneciente a la fuente de Bloomberg. Un artículo bastante extenso que nos habla de Grand Theft Auto 6 ambientado en una Miami ficticia, o lo que sería en otras palabras el regreso a Miami Vice City, una mujer como coprotagonista por primera vez y muchos otros detalles que, aunque ya habían sido tocados en el pasado, nunca habían sido tomados como algo oficial. Lo curioso es que con esta reciente mega filtración se supo que realmente sí volveremos a Vice City. Nuevamente se repite el patrón de que la información la saca un portal de noticias muy reconocido, y esto hizo que todo explotara hasta el punto de que la prensa internacional lo compartiera sin cesar en redes sociales. Yo no sé ustedes, pero quizás ustedes no piensan que esta es la campaña de marketing perfecta para que la gente hable de GTA 6 pocos meses antes de un posible anuncio. Te dejaré con esa pregunta para que tú mismo la respondas, y además es muy curioso mencionar que esto es muy inteligente porque además les serviría a ellos como feedback para saber lo que piensa la gente del juego, lo que opinan acerca de que habrá una mujer como coprotagonista y tener algo de tiempo para corregir ciertas cosas antes que finalmente el juego salga a la venta. Si lo piensas, es muy ingenioso, sobre todo porque ellos mismos son los que deciden qué cosas filtrar y qué cosas no. Tienen el control total sobre lo que quieren que salga a la luz. Ahora bien, es necesario comentar otro punto muy importante para que veas que mi teoría sí tiene algo de fundamento, y es que hay otro patrón más que se repite, y es el tiempo de espera que hay entre estas grandes filtraciones, entre comillas, y los anuncios. El artículo de Kotaku, del cual estábamos hablando, que era sobre la GTA Trilogy, salió el 12 de agosto, y el juego finalmente se anunció el 8 de octubre del año pasado. Es decir, pasaron un total de 57 días entre la gran filtración y el anuncio, prácticamente 2 meses. Y si pasamos ahora con el documento filtrado de Bloomberg, donde se habla de GTA 6, pues este salió el 27 de julio, y si tomamos como referencia, por ejemplo, el 9 de octubre de este año como el día tentativo para que empiecen a anunciar GTA 6, pues nos da un total de 74 días, lo que nuevamente se traduce en 2 meses y un poquito más. Muy similar a lo del año pasado con el GTA Trilogy, aunque recuerda que el anuncio de GTA 6 o el tráiler podría también darse el día
29 o el día 20, en realidad cualquier día del mes de octubre, por lo cual serían 2 meses y unas pocas semanas más. Pero como te das cuenta, aún así siguen siendo 2 meses. 2 meses sigue siendo el lapso de espera que hay entre estas grandes filtraciones y un anuncio, y por eso el patrón de tiempo se vuelve a cumplir perfectamente antes de un posible anuncio para este mes de octubre. ¿Y esto qué significa? Pues que Rockstar intencionalmente estaría filtrando con al menos 2 meses de anticipación esta información previo al anuncio del juego, porque es tiempo suficiente y razonable para que la gente hable del juego y pues ahí se tiene más expectativa sobre lo que va a salir. Personalmente creo que esto tiene mucho sentido, y si tú no crees lo mismo, pues otra vez te hago esta pregunta: ¿por qué por ejemplo este artículo de Bloomberg no salió en 2021 o en 2020? ¿Por qué casualmente sale 2 meses y un poco más antes de octubre de este año, que es la fecha más tentativa para el anuncio, tal como sucedió con la GTA Trilogy? Ahora, ¿esto significa que la última gran mega filtración de GTA 6 también fue hecha por ellos? Pues cada uno puede creer lo que quiera, pero personalmente yo no creo que haya sido intencional, y te lo explico por qué. Lo primero es que Take-Two, la dueña de Rockstar, cuando ocurrió todo esto, perdieron mucho dinero en la bolsa, creo que cerca de $500 millones para ser más exactos. Es decir, ¿realmente serías tan tonto para hacer una campaña de marketing para perder dinero? Porque siempre lo que se desea es lo contrario. Además, la compañía de movilidad Uber también había reportado ser hackeada tiempo atrás, así que ya hay otro antecedente que refuerza que efectivamente lo que sufrieron fue un hackeo. Por cierto, se estaba reportando que en los últimos días ya el hacker había sido atrapado, por lo cual ya podemos decir que toda esta historia de película ha terminado. Y por cierto, sin mencionar que también en esto está involucrado el propio FBI, es decir, ya se aleja de una simple campaña de marketing, porque ya existen autoridades involucradas de por medio, y esto puede tener realmente consecuencias muy graves para Rockstar y Take-Two si fuera una simple estrategia de publicidad. Así que no, personalmente no creo que lo que pasó recientemente haya sido intencional. Aún así, si volvemos con el tema principal, muy posiblemente Rockstar Games ya comenzó con su campaña de marketing de GTA 6 en este mismo año en febrero, desde que anunciaron que ya estaban trabajando en él para que la gente ya estuviera con las expectativas altas durante todo el año, ya que no tiene sentido confirmar que estás trabajando en ese videojuego si al final no anuncian nada y nos hacen esperar un año más en vano. Así que bien, en definitiva, ¿cuándo podría ser el anuncio de Grand Theft Auto 6? Pues obviamente no estoy seguro del día exacto, pero vamos a intentar teorizar. Existe una gran posibilidad que todo comience desde el día 9 al 11 de octubre. Se supone que el día domingo se coloca el logotipo de Rockstar del color del nuevo videojuego, o sea, el logotipo en color de alguna referencia a Vice City, y luego de ese día, es decir, el lunes 11 de octubre, colocarán una imagen del juego, y el 11 de octubre, día martes, anunciarán el juego al igual que hicieron con Red Dead Redemption 2. ¿Y qué hay de este tráiler final de anuncio? Pues posiblemente lo saquen el día 20 de octubre por la referencia que vimos en ese cartel anteriormente, o también el 29 es una gran posibilidad por el aniversario número 20 de Grand Theft Auto Vice City. Como te dije al inicio del video, esto no es más que una teoría muy completa que he tratado de elaborar con mi seguidor de este canal para abarcar todos los puntos y motivos posibles para ver si realmente GTA 6 se anuncia en este mes de octubre. Espero aprecies el trabajo que hay detrás, porque te aseguro que no es poco, y al final veremos qué es lo que Rockstar decide hacer. Te repito nuevamente que yo no garantizo que esto es lo que vaya a suceder tal cual, significa que me puedo equivocar, pero por supuesto, ya que yo no trabajo para Rockstar y no sé qué es lo que sucede dentro de las oficinas, y aún más con la reciente gran filtración que hubo hace unos cuantos días atrás. Yo tan solo te he presentado los hechos y ahora tú serás quien decida qué creer. Por ahora habrá que esperar para comprobar si realmente lo hacen o no, pero dime, ¿tú qué es lo que piensas? ¿Crees que tiene sentido lo que te he dicho? ¿Crees que habrá anuncio de GTA 6 en octubre? ¿Piensas que Rockstar ha sido la misma que ha estado detrás de todas estas grandes filtraciones? ¿O también crees que con la reciente gran filtración habrán cambiado de planes? Estaré leyendo aquí abajo en la sección de comentarios. El día que muchos esperan cada vez está más cerca, no sé por qué, pero tengo un presentimiento. Este año creo que ha sido sin duda el año más activo para el siguiente Grand Theft Auto, y simplemente se me hace muy difícil de creer que Rockstar, pase de todo, no nos entregue absolutamente nada. Aún así, permanezcan atentos a las redes oficiales de Rockstar Games, no pierdan la fe y sigamos disfrutando de los videojuegos. Ya hemos esperado demasiado, el proyecto más ambicioso de Rockstar, el mundo abierto que debería superar nuestras expectativas. Solo el tiempo dirá qué sucede. Espero que te haya gustado el video, deja tu like por favor para que el video se siga recomendando mucho más, suscríbete y mira el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla ahora mismo. Es sobre GTA y estoy bastante seguro que te va a interesar. Mis redes sociales y las de mis seguidores estarán aquí abajo en la descripción. De mi parte eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima.